Muy buenas tardes, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bien, clase de hoy eh, vamos a estar charlando como veníamos haciéndolo, a ver si puse a grabar. Muy bien, sí, puse a grabar, no estaba segura de poner a grabar. Vamos a hablar un poquito más de la familia de niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Como les había dicho la clase pasada, muchas de las familias de niños con necesidades educativas especiales se mueven por valores eh, y a pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, tienen la habilidad, vamos a decir, de reaccionar ante la adversidad o ante las adversidades que se le van presentando. ¿Sí? Ellos se esfuerzan mucho en las cosas que pueden hacer por ellos. ¿Sí? Sacan fuerzas, como le dije, sacan energía para que sus hijos, sus hijas, ante todo puedan tener una vida lo más autónoma posible y poder valerse por sí misma y así contribuir a toda su felicidad. ¿Sí? Siempre digo que hay muchísimo que aprender de aquellas familias con niños con algún tipo de necesidad educativa especial. ¿Sí? Por otro lado, a ver, ahí está. Bien. Le decía, por otro lado, algo que para mí creo importante, ¿sí? Quiero que hablemos de una serie por ahí de aspectos, vamos a decirlo de esa manera, bien, de aspectos que hay que aprender un poco de estas familias, ¿sí? Que nos pueden ayudar un poco a nosotros a reflexionar, ¿sí? Esto de no ser indispensables les ayuda a uno a ser autónomos, ¿sí? Porque en la mayoría de las ocasiones los éxitos de los padres se miden conforme a la cantidad de cosas que los padres hacemos por esos niños, ¿sí? Y se olvidan muchas veces de que el mayor éxito está en todas las cosas que se les enseña para que ellos puedan desarrollarlos en realidad por ellos mismos. Entonces, muchas veces darle todo no es lo mejor. No es la mejor forma para prepararlos para situaciones adversas que podrían encontrarse a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, nosotros sí podemos ser guías de esos niños para que después lo puedan hacer por sí mismos. ¿Sí? Por ejemplo, si le estamos enseñando una amabilidad, ¿sí? Como es amabilidad no, a ver, una habilidad, mejor dicho, ¿sí? Ponerse una prenda de ropa, ¿sí? O usar la cuchara para comer, o cepillarse los dientes, ¿sí? Podemos en primer lugar ser modelos nosotros, mostrarle cómo lo hacemos. Después que lo haga por él mismo. Y si muestra dificultades, ¿qué hacemos? Lo vamos a alentar para que poco a poco lo vaya aprendiendo. Y algo muy importante es observarle, pensar que ellos lo pueden hacer, porque muchas veces nosotros nos limitamos. Es la forma de sentirnos más seguras, ¿sí? Confiemos en los niños, dejemos que lo hagan solos, aunque cometan errores, pero poco a poco, tras la repetición, ellos van a poder hacerlo de la mejor forma que saben y se van a sentir súper orgullosos, ¿sí? Muchas familias con niños con necesidades educativas especiales se sienten muy contentos de los pequeños logros de ellos, ¿sí? Y eso hace que sigan creyendo que pueden hacerlo y es importantísimo, ¿sí? Es lo más importante. Bien. Por otro lado, eh, a ver, tenemos también que aceptar a nuestro hijo o hija tal y como es, ¿sí? Imagínense la aceptación
de tener un hijo con necesidades educativas especiales, ¿sí? Es un reto para todas las familias que viven en una sociedad en la que las expectativas por ahí sobre el otro están sobrevaloradas, vamos a decirlo, ¿sí? Y debemos darnos cuenta de que a veces esas familias quieren resolver los problemas que, que ven, ¿sí? Y ponen un gran empeño para que sean las personas que habían idealizado, ¿sí? Pero creo que lo más importante es que esos niños se sientan queridos sobre todas las cosas, que se les valore por cómo son, no por lo que son. Entonces, todo lo que es afecto, confianza sobre ellos contribuye enormemente, pero enormemente a su propia aceptación, ¿sí? Cuanto más aceptados se sientan, por las personas obviamente que los quieren, más seguridad y aceptación va a haber sobre ellos mismos, ¿sí? Y también algo que les había dicho, hay que ser muy pacientes, hay que tomarse las cosas con mucha tranquilidad, ¿sí? Hay que actuar en el tiempo presente, en el aquí y ahora, ¿sí? Los tiempos son diferentes, lo he dicho, para cada una de las personas, ya que cada uno tiene un ritmo diferente para desarrollarse, y la comparación con el otro es una de las angustias constantes de todas familias, ¿sí? Recuerden que eh, los papás aprendemos a ser pacientes, ¿sí? A tomarnos las cosas con más tranquilidad, ¿sí? Y si nosotros a poco vamos aprendiendo esto, a ser más pacientes, a tomarnos las cosas con más tranquilidad, nos va a hacer muy bien en nuestra vida diaria, para afrontar aspectos, ¿sí? Yo siempre repito una frase que me dijo una vez un padre, que gracias a su hija, hoy tenía el don de la paciencia, que se sentía mucho mejor consigo mismo y que ha aceptado a su hija, que tiene sus propios tiempos y que ha aprendido a apreciar también todo su desarrollo independientemente del ritmo, ¿sí? La sociedad actual, la vida familiar, la vida laboral también, muchas veces son una lucha por sacar tiempo donde no tenemos, pero realmente debemos pararnos, debemos pensar en lo que vale la pena en el momento actual, ¿sí? Porque quizás lo que podemos hacer ahora puede marcar el resto de nuestros días, puede marcar el resto de nosotros mismos y de las personas que forman parte de nuestra vida, ¿bien? Y que la mayoría de las familias con niños con necesidades educativas especiales también hacen un gran esfuerzo y sacrificio para poder pasar el más tiempo posible con sus hijos, ¿sí? Hay familias que hasta eh, dejaron el trabajo para estar con sus hijos, ¿sí? Estar más tiempo con ellos, ¿sí? Pero ustedes siempre tengan en cuenta que pasar tiempo de calidad con nuestros hijos realmente logra conectar, logra fortalecer esa relación, ¿sí? En el día a día, ¿sí? No es posible reemplazar las necesidades de tiempo, de ese tiempo compartido de los padres, con actividades extraescolares, con compensaciones materiales hacia nuestros hijos o hijas, ¿sí? Por eso les dije que hay que escucharlos, hay que observarlos, hay que compartir tiempo, ¿sí? Y se requiere ser paciente, se requiere estar presente en lo que está ocurriendo en ese momento, ¿sí? Y dejen de tener en cuenta lo que piensan los demás, ¿sí? La mayoría de los seres humanos estamos constantemente comparándonos con los demás y dejando que nos influya todo lo que opinan de nosotros. El dejar de preocuparse, vamos a decir, por lo que los demás piensan, no es nada fácil, es una tarea muy difícil, ¿sí? Pero aún es más complicado el no dejarte
influir por lo que piensan de nuestros hijos, porque son parte nuestra, porque haríamos cualquier cosa por ellos. ¿Sí? Las familias que tienen un hijo con necesidades educativas especiales, en muchas ocasiones se encuentran en situaciones por ahí sociales en las que no saben qué hacer. ¿Sí? Y debe ser durísimo eso. Y pasa todos los días. Y todos somos responsables de ello. ¿Sí? Ni más ni menos. Le voy a contar una situación que la anoté yo hoy en el acto escolar del cierre de mi hija. Había una mamá con una niña con síndrome de Down. Y yo no les puedo explicar la forma en que la gente miraba a esa niña y a esa madre. Me sentí incómoda. Me fui para otro lado, imagínense. Ni me quiero imaginar cómo se siente esa mamá. Es difícil decirle a una familia que no pasa nada cuando realmente sucede. Y desafortunadamente vemos casos atroces, vamos a decir, todos los días. Y el bullying que sufren también esos niños en la escuela. ¿Sí? Y por último, quisiera comentar que los niños con necesidades educativas especiales un segundo. Sin importar el esfuerzo que hagan esas familias, ¿sí? Hay que ayudar a aceptar a sus familias en muchas ocasiones, ¿sí? No siempre uno puede controlar lo que nos sucede, ¿sí? Y que es el día a día el que hace que se den cuenta en ellos que educar, ¿sí? Es lo mejor, para que esos niños sean lo más autónomos posible en este gran camino hacia la felicidad, hacia el amor incondicional eh, que hacen todos los días. ¿Sí? Esas familias tienen también una súper razón aún mayor para seguir adelante. Bien. Ahora, otro tema importante, ¿sí? El síndrome de Burnout, ¿sí? Un segundo. Bien, quiero que hablemos de lo que es el síndrome de Burnout, ¿sí? Después yo les voy a compartir un pequeño videito que ahí lo estaba buscando. Bien. El síndrome de Burnout en realidad hace referencia a lo que es la cronificación del estrés laboral que da lugar a una sensación de agotamiento en realidad generalizado, ¿sí? El agotamiento laboral es un tipo especial de estrés que está relacionado con el trabajo, ¿sí? Un estado de agotamiento tanto físico como emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y la pérdida de la identidad personal. Si bien, a ver, lo que es el agotamiento no es un diagnóstico médico, ¿sí? Hay muchos expertos que obviamente que van a piensan que detrás de ese agotamiento, ¿sí? Hay otros tipos de trastornos como la depresión, ¿sí? Y también hay algunos investigadores que señalan que factores individuales como los rasgos de la personalidad, como la vida familiar, influyen en aquellas personas que tienen agotamiento laboral,
¿sí? Pero cualquiera sea la causa, el agotamiento laboral puede afectar tanto la salud física como la salud mental, ¿sí? Hay que analizar, vamos a decir, si uno puede estar pasando por agotamiento laboral y también qué hacer al respecto, ¿no? ¿Sí? Bien, yo quiero compartirles un video, por ahí es un poquitito largo, con respecto al síndrome de Burnout. Después, obviamente, que vamos a seguir charlando del mismo. ¿Sí? Denme un segundo. Vamos a Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de play. vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar de una de las enfermedades de salud mental más frecuentes en el mundo moderno y es justamente el síndrome de burnout, también conocido en algunos lugares como el síndrome de desgaste. Vamos a ver qué es esta enfermedad, por qué aparece y especialmente cómo podemos protegernos y prevenirla. Veamos entonces qué es el síndrome de burnout, también conocido en español como síndrome de agotamiento emocional o síndrome de desgaste emocional. Puedo usar burnout porque es la palabra más frecuentemente escuchada y usada para describir justamente este síndrome. Específicamente este es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas de carácter psicológico y conductual, es decir, afectan los pensamientos y el estado emocional de la persona, así como su conducta. Y de hecho, muchas veces puede mostrar o puede generar en los individuos afectados conductas negativas. Y este va a ser causado por estrés laboral crónico. Pongo aquí entre comillas laboral debido a que esto es debido, por supuesto, a un trabajo. Sin embargo, va a haber personas que no necesariamente están teniendo un trabajo remunerado, que tienen este estrés crónico y por lo tanto tienen síndrome de burnout. Uno de los ejemplos clásicos es el trabajo de cuidador o cuidadora, principalmente hecho en el mundo, por supuesto, por mujeres. No recibe paga, muchas veces cuidando a un familiar o a un conocido, a algún amigo. Y ese estrés crónico, aunque no está tal cual dentro del contexto laboral, porque de nuevo el tema laboral no está perfectamente definido en todos lados, puede llevar a este tipo de síndromes y este tipo de desgastes. Vamos a tener asociado al síndrome de burnout conductas negativas y agresividad en el trabajo hacia los compañeros y hacia los pacientes o a los clientes, dependiendo, por supuesto, del trabajo que estemos hablando. Y voy a mencionar en varios puntos el tema de pacientes, debido a que, por supuesto, de las profesiones y dentro de las labores, por así decirlo, que tiene un riesgo más elevado de burnout, es la labor o el trabajo de cuidado de la salud y de cuidado de otra persona. Aquí, por supuesto, tenemos médicos, tenemos enfermeros y enfermeras, tenemos personal de laboratorio, camilleros, tenemos cuidadores y cuidadoras no oficiales, no que estén laborando, psicólogos, etcétera, etcétera. Cualquier persona que se dedique al cuidado, aunque, por supuesto, y todos seguramente lo habrán experimentado, en el trabajo, en un ambiente laboral tradicional, en una oficina, también, por supuesto, hay esta prevalencia de burnout. Ahora, este va a estar caracterizado por tres dimensiones principalmente, tres estructuras mentales, por decirlo, que se ven afectadas. Uno, va a tener agotamiento emocional. Dos, vamos a ver despersonalización en ese individuo. Y tres, falta de realización. Este burnout no va a ser una enfermedad aislada, sino que va a estar asociado, por supuesto, a otros factores. Ya quedamos que el estrés crónico, por supuesto, nos va a llevar a burnout, pero como hemos visto en videos pasados, también puede causar ansiedad. De nuevo, el burnout está aquí también metido. Estos se pueden asociar especialmente cuando no son tratados de manera oportuna y de manera adecuada a depresión. Todos estos nos van a llevar a insomnio y, por supuesto, también a adicciones. Esta adicción es principalmente, o lo más común es al tabaco y al alcohol. Sin embargo, podemos tener justamente pacientes de burnout que empiezan a utilizar sustancias más fuertes para tratar de manejar la ansiedad, el insomnio, la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, van a estar asociadas muchas veces y subraya la gran relevancia que tiene. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en inglés? Porque estás usando un traductor. Y no el de Google, sino uno El manejar, el detectar primero que nada y manejar de manera adecuada el burnout y todas estas otras enfermedades mentales que están cercanas, que están asociadas. También importante mencionar, si nosotros tenemos insomnio, por supuesto, eso va a incrementar la ansiedad, la depresión, el burnout. Si tenemos alguna adicción, puede también
fortalecer la depresión y la ansiedad. Es decir, no solamente están acompañadas, sino que muchas veces se potencian la una a la otra y tenemos que hacer un manejo integral de la salud mental de esa persona que nos necesita debido a esta patología. Ahora, quedamos que eran 3 dimensiones las que se ven afectadas. ¿A qué nos referimos con cada dimensión? Primero, la de agotamiento emocional. Y esta, un poco como suena, todos los días nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer trabajo emocional. Tenemos que manejar nuestras emociones y manejar las emociones de otras personas. Habrá individuos que en su trabajo tengan poco trabajo emocional. Por ejemplo, un matemático que trabaja en su laboratorio, que está haciendo solo ecuaciones todo el día, a lo mejor solamente tiene trabajo emocional cuando algo no le sale bien o una vez cada mes que tiene que tener contacto con otra persona. Habrá, aquí también tenemos el ejemplo un poco de los patólogos, en el caso de las áreas de ciencias de la salud, que no tienen tanta interacción con personas. Vamos a tener otros trabajos que son muy intensivos en esta labor emocional, por ejemplo, terapeutas, por ejemplo, policías, por ejemplo, médicos que están cada hora viendo a una persona diferente y manejando muchas veces las emociones de personas que ya vienen angustiadas, ya vienen deprimidas, ya vienen con alguna otra patología. Eso requiere más trabajo emocional y, por supuesto, requiere más o nos va a llevar más frecuentemente a agotamiento emocional. Aquí también importante mencionar, en el trabajo de un oficinista podemos tener poco trabajo emocional cuando, digamos, todo fluye, cuando es un buen ambiente, pero el hecho de estar en un ambiente mucho más duro, mucho más violento, mucho más agresivo, también nos lleva, en este caso, a agotamiento emocional. ¿Qué es el agotamiento emocional? Va a ser esta sensación justo de agotamiento causada por este trabajo emocional que estábamos mencionando. Va a estar asociada muchas veces a sensación general de fatiga, de cansancio y de debilidad. Y que de pronto el paciente piensa que es por algo físico, no me estará dando diabetes, hipertensión, no tendrá hipotiroidismo, etcétera, y puede ser simplemente que estamos llegando a este síndrome de burnout. Y vamos a sentir, o se puede referir también como poca energía emocional. Evidentemente, si tenemos poca energía emocional, eso también significa que nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones y las emociones de otros. Muchas veces se asume que este agotamiento emocional va a ser de los primeros pasos que nosotros vamos a tener dentro del síndrome de burnout. Y va a estar seguido justamente por esta segunda dimensión. Esto no siempre es así, pero muchas veces pasa que primero tenemos agotamiento emocional y eso nos lleva a despersonalización. Que la despersonalización justamente es dejar de ver a otras personas e incluso a uno mismo como una persona en su dimensión completa. Y nos lleva a esta sensación de desapego. ¿Sabes qué? No importa si las cosas no salen bien, si de pronto tú estás preocupado, ya no me voy a llevar la tarea de manejar tus emociones y las mías, pues literal que las cosas pasen como tengan que pasar. Voy a tener indiferencia frente al trabajo o a las personas que están recibiendo mi trabajo. Aquí seguro se podrán imaginar alguna vez que hayan ido a un hospital y que un doctor, alguien en la recepción, alguien del personal de enfermería, los trató así sin ninguna emoción, sin ninguna alegría, como si fueran un número más, o incluso que fue agresivo con algún paciente. Esto, de nuevo, estamos hablando de la despersonalización y de un ambiente de burnout que hay en esa institución o en ese lugar. Y estos comportamientos negativos o inapropiados, que es lo que estábamos mencionando, ser grosero, por ejemplo, con alguien que nosotros en teoría tenemos que estar atendiendo bien. Esa misma persona va a tener irritabilidad, pérdida del idealismo, que esto es algo muy, muy clásico. De nuevo, volviendo a este tema de los médicos, yo soñaba con ayudar a los pacientes a aliviar el sufrimiento, ahora solo quiero acabar mis recetas e irme a mi casa a que acabe el día. Esta pérdida de idealismo, de nuevo, se puede traducir en el ambiente de oficinas. A lo mejor yo entré trabajando a esta compañía para cambiar la compañía, para tener los mejores números o lo que sea, y ahora ya no tengo ese idealismo, ya solamente quiero sacar las cosas adelante como se pueda e irme a mi casa. Y muchas veces evitación de otras personas y aislamiento. Es decir, no quiero tener contacto con nadie más, de nuevo por la carga emocional que me ponen y es mucho más fácil simplemente no tener contacto con ellos. Finalmente vamos a tener falta de realización. De nuevo aquí hay un poquito de controversia si esto es todavía al principio, desde que tú empiezas el viaje o es de los últimos puntos, pero en términos generales nos va a llevar a una autoevaluación profesional negativa, es decir, siento que no estoy haciendo mi trabajo por más que lo intento. Mis resultados son muy pequeños. Por ejemplo, un médico que con sus pacientes hace circo, maroma y teatro, como decimos aquí en México, le da los tratamientos adecuados, clases, les explica, y los pacientes por alguna razón no llevan un control adecuado y están mal controlados. Vamos a poner un ejemplo típico de la diabetes.
Y ese médico, con el paso de los años, por supuesto, va teniendo todas estas características de burnout hasta que ya no le importa el siguiente paciente que está atendiendo. Tendencia a hacer evaluaciones negativas, a que todo le parezca negativo, a que no se puede ganar, no podemos controlar a los pacientes. Por ejemplo, hay un recepcionista en hospitales que todo el mundo le grita, entonces ya sabe que la siguiente persona que se pare ya está a la defensiva, justamente porque todo el mundo siente que la ataca. Y va a tener disminución de la productividad, bajo estado de ánimo y pérdida de la resiliencia. Cada vez es más fácil generar estos traumas, estas malas experiencias con esa persona, porque de nuevo agotó todos sus recursos mentales para protegerse de este tipo de cosas. Ahora, ¿qué lo causa? Evidentemente va a ser una patología multifactorial, no es que una sola cosa lo cause. Sin embargo, el ambiente, la oficina, el lugar en el que trabaja la persona va a ser el factor más importante y más pesado. Aunque, de nuevo, como otras enfermedades mentales, vamos a tener que la parte mental, los pensamientos y la personalidad de la persona también constituyen factores de riesgo. Y, por supuesto, vamos a tener cambios biológicos asociados al síndrome de burnout. El síndrome de burnout está mucho más estudiado en el tema mental y especialmente el tema laboral y ambiental. Entonces, no vamos a tocar demasiado el tema biológico. Sin embargo, en términos generales, lo que se sabe es el estrés crónico. Por supuesto, nos lleva a una producción crónica elevada de noradrenalina, el neurotransmisor del estrés, y a cortisol, la hormona básicamente del estrés. Y estos llevan a diferentes cambios anatómicos, principalmente la excitabilidad neuronal de la amígdala, por supuesto la estructura cerebral encargada de la ira y de otros estados emocionales negativos. En el tema de la personalidad, ahorita lo vamos a ver, pero en términos generales, una persona que es más competitiva, una persona que también le cuesta trabajo manejar sus emociones, o que tiene estos tipos de personalidades, de pronto no tan bien definidos, pero que en general sean con neuróticos o personalidades de tipo A, son los que más van a tener riesgo de tener justamente síndrome de burnout. Y una vez más, el factor más importante en la mayoría de los casos de burnout es, por supuesto, la empresa en la que estamos trabajando, el hospital en el que estamos trabajando y que el ambiente que está generando, no quiero decir aquí que sea fácil, sin embargo, una vez más, las compañías, los sitios de trabajo son el factor más importante y nosotros podemos tener maravillosos estos dos factores, pero si este no funciona, va a generar burnout por más que nosotros estemos protegidos relativamente por estos otros dos factores. Una vez más, el factor más importante es justamente el sitio laboral. Y de aquí hay varias teorías, de nuevo, de cómo empieza y cómo progresa y demás. Aquí menciono algunas de las teorías súper de manera superficial, solo para que si alguien quiere meterse a este tema de las teorías y entender un poco más la parte psicológica del síndrome de burnout, se pueda fácilmente meter a investigar. En términos generales, estas son como las 5 más mencionadas. Y voy a poner una frase con la que podríamos entender en general la teoría. La teoría, por supuesto, es mucho más compleja, pero básicamente la teoría cognitiva, que esto soy malo en mi trabajo, es decir, empiezo con esta autopercepción, falta de autoestima al trabajo, de que no estoy rindiendo, no estoy haciendo las cosas que debería hacer. La del intercambio social, que los resultados no son equivalentes a la cantidad de trabajo que hago, es decir, necesito meter una gran cantidad de trabajo físico, emocional y mental, y al final los resultados no son los que yo necesito que sean o no me transmiten que sean adecuados mis resultados. Organizacional, que es estresores organizacionales con baja resiliencia, es decir, un chorro de cosas dentro de la oficina me están estresando, a lo mejor mi jefe me trata mal o me exige demasiado, mis compañeros igual, y yo no tengo simplemente los mecanismos para manejar toda esa cantidad de estrés. Las demandas versus los recursos, que esto es un poco parecido, pero es más simplemente la cantidad de recursos que tiene una persona para manejar las demandas que se le están exigiendo. Si un poquito el primero es más o tiene que ver más con estar superado psicológicamente versus este otro que es un poquito más tener demasiada cantidad de trabajo y contagio emocional, que es literalmente el burnout se contagia y el estar con compañeros que tienen burnout nos va a llevar a nosotros también a tener una mala estado emocional y ser más propenso a tener burnout. De nuevo, estas son varias teorías, hay más teorías, se pueden meter a investigar las teorías con mucha más profundidad y son bastante interesantes, algunas son bastante complejas y todas están, por supuesto, aún en estudio. Con esto, tenemos factores protectores y factores de riesgo para que una persona desarrolle burnout. La procrastinación no es tu culpa, es una mentalidad rota, alimentada
dominada por la autocompasión. Dentro de los factores que nos protegen o que protegen a un individuo es la simpatía, una persona que es más simpática, por supuesto que también es más fácil llevarse con otras personas, que es más cuidadoso, que es más extrovertido, más abierto a experiencias, que tiene capital psicológico positivo y que está enfocado en resolver problemas, un poco más fría y un poco menos emocional. Todas estas son características de personas que en términos generales van a estar protegidos del burnout. Mientras que vamos a tener personas de riesgo, que tienen personalidades neuróticas, sensación de que no controlan su propia vida. Son estas personas que tienden a ver su vida más como cosas externas que la van dictando, desde el destino hasta una deidad, etc. Las personas hipercompetitivas, las personas que tienen alexitimia, que una vez más es la dificultad para poder expresar e incluso entender nuestras propias emociones de manera adecuada, y una persona muy enfocada en las emociones. Estos factores protectores y de riesgo, justos para que veamos las personas que están más en un lugar o en otro y saber de las personas que trabajan en un sitio o yo que me conozco a mí mismo, saber cuál es mi riesgo de, por supuesto, tener burnout. En algunos sitios se estudia el ver si podemos hacer que una persona que tiene factores de riesgo pase justamente a estos factores protectores. No siempre es fácil, no siempre se puede. Y por supuesto, las personas con estos factores de riesgo también necesitan trabajar en algún sitio. Entonces, una vez más, volvemos al tema de que es la organización y el lugar en el que estamos trabajando el mayor peso y el que mayor tiene responsabilidad de evaluar y de asegurarse de que las personas que trabajen ahí no tengan síndrome de burnout. Ahora, con esto, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, si tenemos un paciente que tiene los factores de riesgo antes mencionados, especialmente estas características de personalidad y de mentalidad, vamos a hacerle esta escala que tiene varias preguntas. Vamos a contestar 0, nunca, 6, todos los días. Y por supuesto, vamos a tener aquí todas las respuestas del medio. Acá escribimos el número, de nuevo, con la frecuencia que nosotros sentimos en cada una de las preguntas. No las voy a leer todas, pero como pueden ver, tienen mucho que ver con lo que hemos hablado. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes. Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento con mucha energía en mi trabajo. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. Aquí vamos contestando todas estas preguntas. Incluso viendo este video, ustedes pueden ir contestando las preguntas. De nuevo, 0 es nunca me pasa, 6 es me pasa todos los días. El 15 siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes. Me siento estimado o querido después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes. Me parece que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. Y así ya tenemos contestado todo en nuestra columna de la derecha. De ahí, nosotros creemos que hay 3 dimensiones principales que vamos a estar justamente evaluando o que están relacionadas con el síndrome de burnout. El cansancio emocional se evalúa en estas preguntas, 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 18, y 20. Despersonalización en estas otras y realización personal en estas otras. Entonces, yo voy a sumar el número de puntos que tengo en todas estas preguntas, en estas y en estas. Y eso me va a dar un riesgo de que yo tenga burnout. No hay tal cual un número que yo tenga para decir esta persona sí tiene burnout y esta persona no tiene burnout, pero mientras más altos sean las calificaciones de las 2 primeras dimensiones, cansancio emocional y despersonalización, mayor será el riesgo, mientras más bajo sea el de realización personal, que también me siento con el trabajo que estoy haciendo, pues mayor será el riesgo. Y una persona que tiene elevados los primeros 2 dominios y que tiene bajo el tercero, por supuesto, es prácticamente un diagnóstico de que tiene burnout. Y aquí podemos ver un poquito las escalas que se utilizan para una calificación baja, de nuevo pensando que bajo es malo para los primeros 2 dominios y es bueno para el tercero. Media y alta, que sería el tener este dominio alto sería malo para los primeros 2 y bueno para el tercero. Una vez más, con esta escala o cuestionario de Maslach, de la doctora Maslach, que fue de las primeras que estudió este fenómeno del burnout, podemos hacer el diagnóstico o al menos detectar qué pacientes o qué personas están en riesgo alto y necesitan intervenciones más agresivas para aliviar ese burnout. Hay otros cuestionarios, este es como el cuestionario original y el menos específico. Hay específicos para atletas, para doctores, para profesores, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien, por ejemplo, está haciendo investigación, lo ideal es que se vaya al especializado del área que esté estudiando. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de prevención? Aquí no voy a entrar tanto en las de la empresa, de nuevo son las más importantes. El ambiente que se genera en el lugar
que estamos laborando, es lo más importante para definir si una persona tiene burnout o no. Sin embargo, este video seguramente no lo verán demasiadas empresas, o si lo ven no es que vayan a cambiar muchas del ambiente y la cultura laboral que hay, pero en general trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana máximo, no tener estas horas extra o no quedarse después del horario laboral haciendo pendientes. Y esto, por supuesto, es ni siquiera fomentarlo en los empleados. De una buena división entre trabajo y vida, de pronto le llaman por ahí balance vida-trabajo. Entonces, esto es asegurar que las personas que trabajan en mi corporación tengan muy claro cuándo están trabajando y que cuando se separen del trabajo no sigan trabajando, estén completamente desconectados del trabajo. Asegurar la capacitación del personal, que todas las personas sientan que saben lo que necesitan para hacer el trabajo que están haciendo, porque no, esto puede generar bastante desgaste. Mentoría y retroalimentación efectivas, y aquí me refiero a respetuosas, positivas, que realmente le ayudan a la persona a ir avanzando y aprender cómo hacer su trabajo. Estilo de liderazgo muy de la mano, respetuoso y claro. Reducir la burocracia. Esto pasa muchísimo incluso con los médicos en Estados Unidos, que el sistema es principalmente privado, casi todo se hace por aseguradoras. Una de las principales causas de burnout es que los médicos pasan más tiempo llenando hojas de los seguros que atendiendo pacientes. Esta burocracia, por supuesto, hace que diga la mayor parte de las horas que yo dedico en el día no es hacer lo que quiero hacer, que es ayudar personas, curar personas, diagnosticar personas, sino a llenar burocracia de las aseguradoras. Lo mismo pasa también en las empresas. A lo mejor una persona quiere, inventando completamente, sacar una campaña de marketing o sacar algún estudio de finanzas, pero como tiene que buscar 47 aprobaciones para hacerlo, eso va a generar frustración y va a incrementar el riesgo de burnout. Entonces, reducir la burocracia es súper importante. Monitorización de burnout, que haya campañas en las cuales se busca en las personas que trabajan ahí burnout para poder atenderla de manera oportuna. Y mediación de conflictos dentro de las personas, ya sea con superiores o entre las personas que trabajan ahí. En prevención de la persona, por supuesto, quedamos, este es el apartado más pequeño, no es tan fuerte como el que puede hacer la organización. Eso lo vamos a tratar nosotros. A ver, el agotamiento sí laboral puede ser el resultado en realidad de varios factores. Por ejemplo, la falta de control, esa imposibilidad, como decía, de poder influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, los horarios, la tarea, la carga de trabajo. Eso puede ocasionar agotamiento laboral. La falta de recursos también que uno necesita para hacer nuestro trabajo es otra de las causas. Las expectativas laborales poco claras. Si uno no tiene en claro, digamos, el grado de autoridad, ¿sí?, que tenemos, o lo que los demás esperan de nosotros, también es probable que nos sintamos no muy cómodos en el trabajo. También otra causa, la dinámica disfuncional en el lugar de trabajo. Por ahí en tu lugar de trabajo te acosan o acosan a un compañero, una compañera, o nos sentimos desautorizados muchas veces, con personas que interfieren en nuestro trabajo innecesariamente, y eso puede contribuir también al estrés laboral. También lo que es, digamos, cuando un trabajo es monótono o es caótico, necesitamos nosotros energía constante para mantener la concentración, y eso puede provocar fatiga y también agotamiento. También la falta de apoyo social, si nosotros nos sentimos aislados de nuestro trabajo y en nuestra vida personal, ¿sí?, es posible que nos sintamos más estresados. Y cuando tenemos desequilibrios también entre el trabajo y la vida privada, si tu trabajo, digamos, requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo que uno no tiene energía para pasar tiempo con la familia, para pasar tiempo con los amigos, es posible que nos agotemos rápidamente, ¿sí? Todo eso causa signos y síntomas, tanto fisiológicos, agotamientos físicos, fatiga, resfríos, ¿sí?, repetidos, alteraciones del apetito, contracturas musculares muy dolorosas, cefaleas, hipertensión arterial, insomnio, trastornos gastrointestinales, arritmia cardíaca, etc. Después la parte psicológica, irritabilidad, ansiedad, rasgos depresivos, la habilidad emocional, tristeza, desesperanza, sentimiento de frustración también laboral, etc. Y las conductuales, que hablamos de
expresiones, por ejemplo, de hostilidad, conductas impulsivas, incapacidad de concentrarse en nuestro trabajo, el contacto mínimo, ¿sí?, con las personas, el aumento de las relaciones conflictivas, las llegadas tardes, las salidas anticipadas, el aumento del ausentismo, ¿sí?, las actitudes cínicas y algunos el consumo de café, elevado el aumento del cigarrillo, de alcohol, de psicofármacos, de drogas, ¿sí? Esas son algunas de las consecuencias, además de, por ejemplo, la diabetes tipo 2, y estamos mucho más vulnerables a enfermedades. Ahora, ¿cómo manejar el agotamiento laboral? Hay que tomar medidas, obviamente. Para empezar, evaluar las opciones, hablar de las preocupaciones específicas con el supervisor, con el jefe, con tus compañeros. A ver, juntos pueden cambiar las expectativas o alcanzar un poco más de compromisos o soluciones, ¿sí? Tratan de establecer metas para lo que deben hacer y lo que puede esperar, ¿sí? Busquen apoyo, ¿bien? Prueben con alguna actividad relajante, hacer alguna actividad relajante, ¿sí? Que pueden ayudar con el estrés, el yoga, la meditación, ¿sí? Hagan algo de ejercicio, la actividad física regular ayuda a lidiar mucho mejor con el estrés, ¿sí? También puede ser que nuestra mente por ahí se desconecte del trabajo. Duerman un poco, ¿sí? El sueño restaura el bienestar, ayuda a proteger la salud y practiquen la atención plena. La atención plena es el acto de concentrarse en realidad en el flujo de la respiración y ser intensamente consciente de lo que estamos percibiendo y lo que estamos sintiendo cada momento, ¿sí? En un entorno laboral, esa práctica implica enfrentarse por ahí a situaciones con franqueza y ser pacientes sin juicio, ¿sí? También quiero dejarles unas preguntas para que ustedes respondan entre sí o no con respecto a síntomas de agotamiento laboral. Hay que hacerse un par de preguntas. Por ejemplo, ¿te has vuelto cínico o cínica en tu trabajo? También la otra pregunta es si te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar. ¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus clientes? ¿Te falta energía para tener una productividad constante? ¿Te resulta difícil concentrarse? ¿Tus logros no te dan satisfacción? ¿Te sientes desilusionado o desilusionada con tu trabajo? ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? ¿Estás preocupado o preocupada por dolores de cabeza inexplicable, problemas estomacales, problemas intestinales o cualquier queja física? Y si estás usando la comida, drogas o alcohol para sentirse mejor o simplemente no sentir nada. Si ustedes responden afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, es muy posible que estén experimentando por un agotamiento laboral, ¿sí? Entonces, consideren la posibilidad de hablar con un médico o con el proveedor de atención médica psiquiátrica, porque los síntomas, ¿sí?, también pueden estar relacionados con problemas de salud como es la depresión. ¿Bien? Ahora, la clase próxima, que va a ser nuestra última clase antes de comenzar con lo que es el receso de vacaciones, vamos a comenzar hablando de lo que es el módulo número 4 y 5, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con salud mental en niños, ¿sí? Y le voy a dejar ya para que ustedes sepan cuándo es el examen del módulo número 3, que lo quiero tomar obviamente antes de las vacaciones, ¿sí? Lo vamos a colocar para la próxima semana, 17, 18 y 19 de diciembre. Y luego vamos a dejar el recuperatorio para 28 y 29 de diciembre, ¿sí? Pues yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Así que espero que tengan un hermoso fin de semana. Espero verlos la clase próxima, el próximo viernes, ¿sí?, a las 17 horas. Un beso enorme, nos estamos viendo.